Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Rafael, pero en este video me conocen como Rimao o Rimao Beats, como tú me gustes decir. El día de hoy te traigo un nuevo video para el canal y hoy te voy a enseñar cómo hacer melodías de reggaetón. Y sí, me voy a ir un poco más por la tendencia de melodías que se están utilizando, que son un poco más nostálgicas, como con sonidos más vintage, sintetizados. Ustedes saben de qué hablo, como, vaya, melodías un poco más espaciales. De verdad que es muy sencillo y solo consta de algunos pasos y cosas que te voy a decir en este video, que no es nada complicado. Pero bueno, aprovecho este video para decirles que a partir de hoy oficialmente ya salió mi nueva librería de one shots y de presets para Vital llamada Vibras, que justamente todos estos sonidos los vamos a estar utilizando en este video para que veas todo lo que se puede hacer con esta librería y que de verdad está buenísima. Además que son presets para Vital y mucha gente me dirá, oye, pero Vital es de paga. No, es un plugin completamente gratis. Y lo mejor de todo esto es que esos presets fueron diseñados completamente por mí. Así que eso le añade un plus bastante grande a esta librería. Así que nada, pasamos al FL Studio para iniciar con este tutorial. Perfecto, ya estamos aquí en el FL Studio y déjame mostrarte un poquito de lo que trae este pack de vibras. Como te mencioné, hay one shots y presets, que en total son 72 sonidos. Obviamente son 40 presets de Vital y son 32 one shots, que aquí tienes varios, que son basses, que aquí podemos estar escuchando algunos. Tenemos pianos bastante duros, tenemos bells. Y de mis partes favoritas, que son estos leads y estos synths, que están muy duros. Que sí o sí para un perreo los puedes utilizar y quedan durísimos. Y bueno, aquí en esta última carpetita viene el preset bank de Vital para que ustedes lo instalen. Como quiera, ahí viene un PDF que es súper sencillo de instalar. Pero bueno, ahora sí, pasemos con el tutorial. Y como ustedes ya están viendo, aquí yo ya tengo 3 melodías hechas, todas usando exclusivamente los sonidos de esta librería. Y te voy a mostrar una por una para que no solamente escuches los sonidos, sino también qué fue lo que le puse. Y si algo debo de recalcar de una vez, es que si ustedes se fijan, las melodías no son complicadas. Todo inicia desde el sonido que usas y cómo lo procesas. Así que vamos a escuchar la primer melodía. Esta melodía es en la que me voy a detallar un poquito más en la explicación, porque en realidad estas dos, aparte de que son aún más sencillas, simplemente es un copy-paste de los tips y esos pasos que se aplican en esta primera. Pero bueno, iniciamos con este pianito que es un one shot, de hecho es el piano more, y vamos a escuchar qué tal suena sin efectos, ¿ok? Vámonos acá, listo, y vamos a escucharlo. Perfecto, ya de primeras escuchamos que suena bastante bien. En lo personal me gusta el sonido que tiene. E iniciando empezamos con este ecualizador. Y en realidad lo que debemos de hacer en la mayoría de sonidos es filtrarlos, porque sí, se está utilizando en todas las canciones. Aparte que significa ser cool y hacerse notar. Entonces con más razón utiliza los filtros. Ojo, no en todos los sonidos se tiene que filtrar. Hay algunos que sí, hay otros que no. Simplemente utiliza inteligentemente el filtro. Pero bueno, aquí filtré el sonido, le puse el RC20, que es un VST que sí o sí debes de tener, porque es el que utilizan prácticamente todo el mundo para darle esa textura vintage que está bastante dura. De aquí paso con un Fruity Flangus, que ojo, este no es a la de a fuerzas, simplemente yo quise ponérselo para ver qué tal sonaba. Es más, vamos a escuchar cómo suena sin Fruity Flangus. Ahí es donde sí se nota. Pero bueno,
Yo quiero que nada más de esa textura. De aquí lo que le puse fue el Cymatics Origin, que es un plugin totalmente gratis. Es como el Vinyl de Isotope, es como el RC20, pero es de Cymatics. Así que utilícenlo porque está bastante duro. Le puse un poquito de saturación, de movimiento, un poquito de chorus, y este es como el noise. Y yo se lo puse al 0, no quiero casi nada de noise. Y después de esto nos vamos con un paso importante que sí o sí debe de estar en tus melodías. Y es el reverb, ¿ok? Yo utilizo el Valhalla Vintage Verb porque me encanta, es para mí el mejor, porque tiene un sonido muy bonito y le da una atmósfera bastante dura. Sé que hay más VSTs de reverb que quizás están más duros, pero a mí me gusta este. Yo le empecé a mover mucho los parámetros de low cut, que yo les recomiendo que aquí ecualicen su reverb porque no queremos que le dé reverb a los bajos, obviamente que no. Le modifiqué un poco el decay porque no quería un decay tan largo, y obviamente el mix para no mandar hasta atrás el piano, ya que es el sonido principal de cierta forma de esta melodía. Después le puse el Kickstart, que pues es otro plugin básico que tienes que tener. Pero bueno, hay otros que utilizan otros plugins como el LFO Tool de Xfer, me parece, y otros más. Hay muchos más, pero a mí me gusta el de Nicky Romero. No le puse el mix al 100%, sonaría de esta forma. No me gusta en lo que son los pianos o los sonidos principales, no me gusta ponerle el mix al 100%. Así que yo nada más quiero darle movimiento y le puse hasta el 20. Y ya por último utilicé un Ozone Imager para darle imagen estéreo. Este también es un plugin gratis para que lo descarguen, porque sentía que el piano pues estaba muy al centro. Y ya con esto ya se abre más. Entonces eso fue todo lo que hice por el piano. Después rendericé el piano como un sample. Simplemente lo hice de esta forma. Seleccioné esta parte, le di en Consolidate Distract Time Selection, le damos en Start y aquí ya se nos hace este sample. Bueno, ya le corté esta parte que no necesitaba, lo puse en reversa, le puse el modo Stretch para que se pudiera alargar sin perder la calidad del sample, y le subí una octava. Esto para darle una atmósfera extra y darle más emoción, que no esté plano esos acordes. Escuchemos. Listo y sencillo. Los únicos efectos que le puse fue un compresor. Pueden utilizar el que quiera. ¿Por qué le puse el compresor? Porque llega un punto donde suena bastante, entonces estamos controlando esos pequeños picos. Le puse el Kickstart, obviamente este sí al 100. Y por último el Wider, que es un plugin gratis, al 200%, que esto es para darle imagen estéreo. De aquí nos vamos a este Bell, que es el Bell Dirt, que está por aquí. Y suena más como un lead, pero vamos a escucharlo. Como estamos utilizando one shots, tenemos una herramienta poderosa que son las notas slide, que debes utilizarlas y ahorita vas a ver cómo es que favorecen a la melodía. Voy a quitarle los efectos y vamos a escuchar. No se alcanza a escuchar, pero bueno, vamos a activarle los efectos, que lo que le puse fue un Fruity Parametric, que lo filtré. Le puse un Decapitator para distorsionarlo bastante, que vamos a escucharlo así. Filtradito y aparte distorsionado. Y obviamente que le puse el Valhalla Vintage Verb y el Kickstart al 100%. Y con esto obtenemos este hermoso bell que parece más lead. Hermosísimo. Después pasamos con este synth, que es el Synth Dist, que está bastante duro, y lo que le puse fue el RC20 con este preset, es el Dirt Punch, que es para darle una potencia bastante dura, y vamos a escucharlo. Bastante duro, de verdad, está muy bueno. De aquí le pusimos un pequeño delay que no se alcanza ni siquiera a escuchar, pero simplemente es para darle más movimiento. Obviamente el reverb, el Pancake, que este es otro plugin gratis para hacer que se mueva de derecha a izquierda. Y por último el Kickstart con este Classic Chain al 100%, y así obtendremos este synth.
Ok, y por último tenemos este Reezy que está muy potente, que en realidad lo único que hice fue filtrarlo y ponerle el kickstart, no hice más nada. Y bueno, con las explicaciones y los pasos que te mencioné en esta melodía, simplemente se replican en estas dos más, que es filtrar sonidos, añadir efectos como reverb, chorus, delay para darle más ambiente. Y algo muy importante y que se los llevo diciendo muchísimo tiempo, el sound selection es importantísimo. Si ustedes se fijan, utilicé los sonidos que encajaran y conectaran con lo que yo quería transmitir, con esas vibras que quería transmitir. Pasamos rapidísimo a la segunda melodía, que es muchísimo más sencilla, y aquí estamos utilizando presets de El Vital, que aquí lo tenemos, que es este plug bastante duro y está haciendo esta melodía. Vamos a quitarle los efectos y ahorita les explico qué tiene. Lo que hicimos aquí fue añadir este halftime, que es otro plugin que les recomiendo, no es gratis, que lo que hace es simplemente bajar una octava y ralentizar la melodía. Escuchemos cómo suena. Me gusta porque hace esos cortes y empieza a darle ese movimiento que buscamos. De aquí utilizamos los mismos plugins, si se dan cuenta, RC20 con el preset de VHS, el Cymatics Origin, el Pro Q3 para filtrarlo y quitarle unas cuantas frecuencias que no necesitamos, un pequeño delay, el Valhalla Vintage Verb y por último el Kickstart al 28%, o sea, no mucho, y así estaría sonando este plug. De aquí pasamos con este sintetizador que está bastante duro, que también es un preset bastante duro, bastante bonito, que sigue la progresión de acordes, y lo que hice fue un Pro Q3 para filtrarlo, el RC20, Cymatics Origin y el Kickstart al 29%. No hice más nada. Si se fijan, solamente estoy replicando. Obviamente, otro tip que les doy es experimenten, añádanle efectos, distorsiones, simplemente lo que les pida la misma melodía, traten de hacerlo. De aquí seguimos con este segundo plug, que de verdad que me encanta. Este segundo plug está bastante duro, y pasamos y escuchemos. Es muy sencillo. Nada más es un pequeño adornito a la melodía, y lo que hicimos fue ponerle un Pro Q3 para filtrarlo. Obviamente le añadí el hardcore, que este es un plugin nativo del FL Studio, que por cierto, utilícenlo. Tiene unos pedales de guitarra muy cabrones que le va a dar textura a su melodía. Kickstart, un pancake, y con eso tenemos terminado esta primera parte de la melodía. Bastante duro. De ahí pasamos con este pad, que lo único que hice con este pad fue ponerle Kickstart, no hice más nada, y el Bass Reezy nada más lo filtré y le puse Kickstart, y con esto ya tendríamos terminada la segunda melodía. Y ahora sí pasamos con la tercera y última melodía, que está muy simple pero que está bastante potente, y esto es más como un perreíto, por así decirlo. Iniciamos con el synth número 1, que a este synth lo que hice fue ponerle un Fruity Parametric para filtrarlo, añadirle distorsión con el Decapitator, otra vez le quité los bajos que estaban por ahí, RC20 para darle brillo, Valhalla Vintage Verb con este preset, Kickstart y un Looperator, que esto es como para darle un poquito de efectos al final, y ahorita ustedes van a escuchar, y así estaría sonando este sinte.
Esos efectos son los que tiene el Looperator. De aquí seguimos con este segundo plug, que es un one shot. A este lo que le pusimos fue un Parametric para filtrar, RC20 para dar brillo, Valhalla Vintage Bear para darle más ambiente, y no sé por qué no le puse un Kickstart, pero bueno, suena bastante bien y así estaría sonando. Perfecto, de aquí le puse este bajo, que lo único que tiene es un Parametric para filtrar. Le puse más distorsión con el Effector, un plugin nativo de FL Studio, y Kickstart, simple y sencillo. Y el último sonido, que es este último, que es un pequeño lead, que a este sí le puse un Little Alter Boy para alterar la formante, que es como para hacer que suene un poco más agudo, un poco más grave, ya va a depender de lo que ustedes le modifiquen. RC20 con este Airway Crush, que es para darle una distorsión extra, un Pro Q3 para filtrar nuevamente, Valhalla Vintage Verb, Kickstart y un Pancake para darle un paneo, y así sonaría esta última parte de la melodía. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Como viste, no son melodías complicadas, todo se basa en acordes, en pequeñas counter melodies que le dan mucho movimiento, pequeños ear candies con sonidos que son como esos pequeños sintetizadores que nada más le dan un extra, y como te dije, sound selection y el proceso de estos sonidos. Así de sencillo es hacer este tipo de melodías. Suscríbete si aún no estás suscrito, activa la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en comentarlo, en darle like, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides que ya está disponible esta librería por un gran precio. Aquí en la descripción lo vas a tener para que vayas a comprarla, que de verdad no te vas a arrepentir. También vas a tener mis redes sociales allá abajo para que me sigas, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.